Cuando nos adentramos en la historia de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, uno de los primeros temas que surge es la constante proclamación de que cada una es la verdadera y que no todas adoran al mismo Dios. Cada vez que subo un video no falta el iluminado que aparece en los comentarios diciendo: oye, pero solo le tiras al Dios de la Biblia, a ver si tienes los pantalones para hablar de Alá. Bueno, queridísimos espectadores, aquí estoy, listísimo para hablar de las tres religiones, porque lo que no saben es que son tres religiones que tienen el mismo origen, pero que al final no se pusieron de acuerdo en cómo contar el cuento. Y si hay algo que esas religiones tienen en común, además de su Dios compartido, es su obsesiva necesidad de tener la razón absoluta. Veremos este video más como un análisis teológico, en lugar de debatir y ver quién tiene la razón o desmentir todas las religiones. Hablaremos del gran patriarca común de estas tres religiones y cómo cada una reclama su herencia divina. Los judíos a través de Isaac, los musulmanes a través de Israel y los cristianos a través de Jesús. Un Jesús o Isa o Yeshu, dependiendo de a quién le preguntes, que ha sido moldeado a nuestra manera. Los cristianos como el Hijo de Dios, los musulmanes como un profeta y los judíos como un falso mesías o alguien problemático. También analizaremos la Trinidad cristiana. Veremos cómo los cristianos han intentado explicar que uno es igual a tres y cómo esta idea ha sido rechazada por los judíos y musulmanes, quienes insisten en un monoteísmo estricto, generando conflictos históricos que han surgido de estas diferencias teológicas. Desde las cruzadas hasta la Inquisición y desde las guerras modernas en Medio Oriente hasta las persecuciones religiosas. Veremos cómo la humanidad ha usado a Dios como excusa para la violencia. Hoy veremos cómo el hombre convirtió a un Dios en tres religiones, o como a mí me gustaría llamarlo, tres versiones, muchos guionistas y cero respuestas claras. Empecemos. Todo comenzó con Abraham, el patriarca común de estas tres religiones. Según la tradición, Abraham hizo un pacto con Dios a cambio de obediencia. Dios le prometió una tierra y descendientes numerosos. Un trato que, visto desde afuera, parece más bien un contrato de negocios que una relación espiritual. El judaísmo, la más antigua de estas tres religiones, nos presenta un Dios único, celoso y bastante temperamental. Un Dios que no tiene problemas en ahogar a la humanidad en un diluvio o destruir ciudades enteras porque no le caen bien sus habitantes. Pero, sobre todo, es un Dios de pactos. Le gusta hacer tratos con humanos por alguna razón, como el que hizo con Abraham. Te doy una tierra prometida, pero tú y tus descendientes me obedecen. Como cuando entrenas a tu perrito y a cambio de que una vueltita le das una galleta. Aquí es donde empieza el problema, porque ¿qué pasa cuando vives tu religión a gusto durante aproximadamente 1000 años y luego llega alguien y dice, yo también quiero un pacto con Dios? Pues ese es el cristianismo, proclamando que ahora el pacto es con Jesús, y luego el islam dice, no, el pacto es ahora con Mahoma. Y así el pobre diosito original del judaísmo termina siendo como ese meme de Spider-Man señalándose a sí mismo, pero con tres versiones diferentes. Curioso, ¿no? Que el Dios que supuestamente es uno e indivisible haya terminado siendo reinterpretado tantas veces y luego separado 3 veces más por el cristianismo, pero ya llegaremos a eso. Ahora, hablemos de cómo cada una de estas religiones proclama su herencia divina. Para los judíos, la línea de la promesa divina pasa a través de Isaac, el hijo que Abraham tuvo con su esposa Sara. Dios le prometió a Abraham que su descendencia a través de Isaac sería numerosa y que heredarían la tierra de Canaán. Lo curioso es que cuando Isaac nació, Abraham era tan viejo que no podía tener hijos. Entonces, luego de que Sara le pidiera un hijo a Dios, este la visitó y logró concebir. ¿Fue un hechizo mágico o fue Dios el que con Sara? Lo que significa que Isaac quizás ni siquiera sea hijo de Abraham. Digo yo. El judaísmo se basa en esta promesa y en el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, en donde le dio la Torá, la ley. Para los judíos, ellos son el pueblo elegido, o los herederos legítimos de la promesa de Abraham. Claro, ser el pueblo elegido no les ha librado de ser perseguidos y exiliados y masacrados a lo largo de la historia. Pero bueno, al menos ellos tienen la promesa de Dios, ¿no? O lo que sea que eso valga. El Islam, por su parte, reclama su herencia a través de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con su sierva Agar. Agar era la esclava de Sara, con quien Abraham tuvo su primer hijo, siendo así el primogénito o verdadero heredero de la promesa, no Isaac, que nació después. Y según la tradición islámica, fue Ismael, no Isaac, quien estuvo a punto de ser sacrificado por Abraham en el famoso episodio del sacrificio. De hecho, el Corán menciona a Abraham como un modelo de fe y sumisión a Dios, y los musulmanes celebran el sacrificio de Ismael durante la festividad de Eid al-Adha.
si así se pronuncia. Para los musulmanes, Ismael es el ancestro de los árabes. En los textos de las tres religiones se puede apreciar cómo Dios bendice también a Ismael con la promesa de una gran nación. Así que mientras los judíos se aferran a Isaac, los musulmanes dicen no, el verdadero heredero es Ismael. Y aquí estamos siglos después viendo cómo esta pelea familiar sigue dividiendo a la humanidad. Y luego están los cristianos, que básicamente dicen no, ahora el pacto es con Jesús. Según el cristianismo, Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. O sea, aquí termina esa película, pero inmediatamente sacan la secuela diciendo que a través de Jesús el pacto se extiende a toda la humanidad, no solo a los descendientes de Abraham. Pero aquí está el detalle: los cristianos no reclaman su herencia a través de un linaje sanguíneo, no son descendientes de Isaac ni de Ismael, simplemente dicen Dios nos eligió a través de Jesús. Es como si un desconocido editara el testamento de tu abuelita y el día de su muerte llegara con la frente en alto a decir yo no soy de la familia, pero el testamento dice que todo es mío. Y curiosamente, esta reinterpretación del pacto les ha funcionado bien, convirtiendo el cristianismo en la religión más grande del mundo. Ahora hablemos de cuándo y cómo estas religiones se separaron, porque al principio todo era más o menos lo mismo. El judaísmo surgió como una religión tribal alrededor del siglo XII antes de la era común, con la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Durante siglos los judíos mantuvieron su fe en un Dios único y en su estatus del pueblo elegido. Pero las cosas se complicaron cuando llegaron los romanos y destruyeron el segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la era común. Esto marcó el inicio de la diáspora judía y la consolidación del judaísmo rabínico, que se centró en la interpretación de la Torá y las tradiciones orales. Y resulta que mientras los judíos intentaban mantener su identidad en medio de la opresión romana, otros empezaron a reinterpretar su fe de maneras que ellos no aprobarían. El cristianismo surgió en el siglo I de la era común, como un movimiento dentro del judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido, pero con el tiempo el cristianismo se separó del judaísmo, especialmente después de que los apóstoles comenzaran a predicar a los gentiles, los no judíos. El punto de ruptura definitivo llegó con el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, donde se decidió que los gentiles no necesitaban seguir la ley judía para ser cristianos. Esto permitió que el cristianismo se expandiera rápidamente por el Imperio Romano, convirtiéndose en la religión casi que universal. El Islam es el que llega tarde a la fiesta, en el siglo VII de la era común, en la península arábiga, con la revelación del Corán a Mahoma. Según el Islam, Mahoma es el último profeta enviado por Dios para corregir las desviaciones del judaísmo y el cristianismo. Para los musulmanes, el Islam no es una nueva religión, sino la restauración de la fe original de Abraham. De hecho, el Corán menciona a Abraham, Moisés y Jesús como profetas, pero considera que sus mensajes fueron corrompidos por los judíos y los cristianos. Así que mientras los judíos y los cristianos se peleaban por si heredaban o no la promesa de Dios, llegó el Islam y les dijo a los dos que estaban equivocados, pues ellos son el verdadero heredero. Al final, lo que tenemos es una pelea familiar por la herencia de Dios. Los judíos reclaman su herencia a través de Isaac, los musulmanes a través de Ismael y los cristianos simplemente inventaron que Dios los ama a todos por igual. Así siguen las leyes de la Torá o las nuevas reglas no desviadas del Corán. Un Dios que supuestamente es uno indivisible terminado reinterpretado más veces que Batman. Pero ¿quién tiene la razón? Obviamente ninguno, pero deja un comentario si quieres un nuevo video desmintiendo toda esta basofia de la herencia. Lo único seguro es que mientras los humanos sigamos peleando por nuestra versión de Dios, la historia seguirá llena de conflictos, ironías y contradicciones. Ahora hablemos de Jesús. En español, Isa en árabe y Yeshu o Yeshua, dependiendo a quién le preguntes, en hebreo. Ese es el tipo que logró dividir a las tres religiones más que otro tema. Jesús es como el Santa Claus de las tres religiones abrahámicas, un personaje tan mitológico que cada cultura lo ha adaptado a su gusto. En el Islam, Jesús es un profeta importante. Por el nombre de Isa, nació de una virgen que hizo milagros, pero no se eligió de Dios ni murió en la cruz. Como buen profeta, Jesús hace su repertorio de milagros, curar enfermos, devuelve la vista a ciegos y hasta resucita muertos. Pero todo esto con el permiso de Dios, no sea que alguien piense que él tenía los propios poderes por su propia cuenta. El mayor plot twist viene con su final. Según el Islam, Jesús no fue crucificado. En su lugar, Dios lo elevó al cielo antes de que lo atraparan. Y hay diferentes historias sobre qué pasó exactamente, pero la más popular dice que alguien más tomó su lugar en la cruz. Mala suerte para el pobre tipo, ¿eh? Eso sí, Jesús no se ha ido para siempre. Antes del fin del mundo volverá para derrotar al Dajjal, o el equivalente islámico al anticristo, restaurar la justicia y reafirmar el monoteísmo, porque al parecer la humanidad tiende a olvidar ese detalle con frecuencia. El Corán fue escrito en el siglo VII de la era común, más de 600 años después de la supuesta muerte de Jesús, y al igual que los evangelios, no hay fuentes externas que corroboren esta historia. Luego está el judaísmo, que básicamente dice: ¿Jesús? ¿Quién?
Ese tipo que no cumplió con ninguna de las profecías mesiánicas. No, gracias. Para los judíos, Jesús es como ese actor que intentó ser estrella, pero no llegó a Hollywood. Según el judaísmo, el Mesías debe cumplir ciertas profecías, como reconstruir el templo de Jerusalén, traer la paz mundial y reunir a los judíos en la tierra prometida. Jesús no hizo ninguna de esas cosas. De hecho, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos décadas después de su muerte. Así que básicamente los judíos dicen, no, eso no es el Mesías que estábamos esperando. Y tienen razón, si Jesús era el Mesías, hizo un trabajo bastante mediocre. Y veamos ahora, ¿qué pruebas hay de la existencia de Jesús en el judaísmo? Bueno, casi ninguna. El Talmud, un texto rabínico, menciona a un tal Yeshu, pero las referencias son vagas y al menudo negativas. Algunos estudiosos creen que esas referencias fueron añadidas posteriormente para refutar las afirmaciones cristianas. Y curiosamente, la falta de interés no ha impedido que los cristianos y musulmanes sigan discutiendo sobre él. Ahora, en el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Básicamente el protagonista de la película, que en vez de conquistar reinos con espada en mano, predicó el amor, la humildad y el perdón. Y no acaba ahí. Según el cristianismo, algo similar al Islam, Jesús volverá en algún momento para juzgar a vivos y muertos y establecer su reino definitivo. Solo que nadie sabe cuándo, aunque muchos han intentado adivinar la fecha. Pero todos han fallado. Lo mejor es que no hay prueba de su existencia fuera de los evangelios, que fueron escritos décadas después de su supuesta muerte o nacimiento. No hay mucho. El historiador romano Tácito menciona a los cristianos, pero no a Jesús. Flavio Josefo, un historiador judío, tiene pasajes sobre Jesús, pero muchos estudiosos creen que fue añadido posteriormente por copistas cristianos. Si un amigo te dijera que vio a alguien en su ciudad entregando comida infinita de un par de canastas, sanando enfermos y convirtiendo el agua en vino, ¿le creerías? Probablemente no, pero si eso hubiera sucedido, deberían de haber cientos o miles de personas que lo registraran en ese momento, no un puño de autoproclamados profetas 70 años después. Ahora, perdónenme por lo que voy a hacer, pero lo necesito. Básicamente lo que quiero decir es que para los cristianos Jesús no es solo importante, es Dios mismo, el Hijo de Dios, pero también es Dios, lo que lo hace hijo de Él mismo. Al revés y al derecho, pero también por delante y por detrás, en ambas direcciones, pero sin perder el sentido, aunque a veces sin encontrarlo. Es decir, Jesús es Dios, pero también hijo de Dios, lo que significa que es su propio Padre y a la vez su propio Hijo, aunque sin dejar de ser el Hijo del Padre, que es el mismo, pero sin ser el mismo del todo, aunque totalmente, pero solo en esencia, porque en persona es diferente, aunque es el mismo, pero en otro formato. Y por si fuera poco, también está el Espíritu Santo, que no es ni el Padre ni el Hijo, pero es Dios y los dos por igual, aunque no es otro Dios porque Dios solo hay uno, pero en tres formas, que no son separadas, aunque sí distintas, aunque no tanto como para que sean tres dioses, sino uno solo en tres versiones, como una trilogía sin secuela, porque todos son la primera película y ninguna vino después, aunque sí salieron las tres. Perdón, no quiero alargar el tema. Entonces, volviendo, es decir que Jesús es Dios, pero Dios no es solo Jesús, sino también el Padre y el Espíritu Santo, que no son tres sino uno, pero tampoco uno solo, porque hay tres, aunque indivisibles, pero separados en función, aunque no en naturaleza, pero con distintos roles, aunque compartidos, sin que uno sea más que el otro, excepto que el Padre es más grande, pero no más importante, y el Hijo es igual de eterno, pero nació después, aunque siempre existió antes, y el Espíritu Santo está en todos lados, pero no tiene cuerpo, aunque también es Jesús y él sí lo tiene. Así que para concluir esta sección, Jesús es Dios y el Espíritu Santo en versión remasterizada, aunque son distintos en identidad pero igual en esencia, así que Dios es tres porque dos es poco y cuatro es mucho, excepto que es uno, pero en realidad tres, todo esto en simultáneo y sin contradicciones, excepto cuando intentas explicarlo. La verdad es que tenía toda una sección preparada para hablar de la Trinidad, pero creo que ya con eso lo digo todo. Solo me gustaría agregar que para los judíos y los musulmanes, esto es básicamente politeísmo disfrazado. Y curiosamente, esa explicación les ha funcionado bastante bien durante siglos. Al final lo que tenemos es un personaje mitológico que ha sido moldeado y remoldeado para satisfacer las necesidades de cada religión. Ahora, hablemos de cómo estas religiones nos envían un mensaje de paz, amor y tolerancia. Un mensaje tan importante que sus más fervientes seguidores eventualmente comenzarían a matar a todos los que no quisieran escucharlo. Porque al final, lo que comenzó como una pelea familiar por la herencia de Abraham terminó en guerras, persecuciones y masacres, todo en nombre del mismo Dios. Porque claro, qué mejor manera de honrar a un Dios de amor y paz que matando a todo el que no esté de acuerdo contigo. Las cruzadas fueron básicamente una serie de guerras santas donde cristianos y musulmanes se mataron en nombre del mismo Dios. Los cristianos decían que estaban recuperando la Tierra Santa, pero en realidad eran
más bien una excusa para saquear, conquistar y expandir su influencia. Hola, vamos a rescatar el sepulcro de Jesús. ¿Qué? ¿Ya está rescatado? Bueno, igual vamos a matar a unos cuantos musulmanes por si acaso. Y mientras los cristianos y musulmanes se mataban, los judíos estaban atrapados en medio, siendo masacrados por ambos bandos, porque claro, ¿por qué tener un enemigo cuando puedes tener dos? Y luego está la Inquisición, donde la Iglesia Católica decidió que torturar y matar gente en nombre de Dios era una excelente idea. Si eras judío o musulmán o simplemente pensabas diferente, terminabas en la hoguera. ¿Qué mejor manera de salvar a alguien que torturándolo hasta que diga lo que quieres? Hoy en día, el conflicto entre judíos y musulmanes en Medio Oriente es uno de los más sangrientos y duraderos. Al final lo que tenemos es una pelea por poder y territorio disfrazada de fe y devoción. Mientras tanto, el mismo Dios que supuestamente es amoroso y misericordioso sigue siendo usado como excusa para matar. Tres religiones que predicaban el amor y la paz, pero que han sido usadas para justificar las peores atrocidades de la humanidad. Uno no puede evitar preguntarse, ¿realmente importa quién tiene la razón? Porque al final el único que pierde es el mismo Dios, si es que existe. Y si existe, ¿por qué lo permite? Al final del día, el judaísmo y el cristianismo y el islam tienen más en común de lo que les gustaría admitir, pero todas creen en un Dios único, el creador del universo, justo y misericordioso. Pero como buenos humanos que somos, nos hemos encargado de dividirnos y pelearnos por los detalles. ¿Realmente adoran al mismo Dios? Bueno, técnicamente sí, pero cada uno lo ha moldeado a su imagen y semejanza. Es como si Dios fuera un lienzo en blanco y cada religión lo hubiera pintado con sus propios colores. Y mientras tanto, la historia está llena de ironías y contradicciones. Religiones que predican el amor y la paz, pero que han sido usadas para justificar alguna de las peores atrocidades de la humanidad. Pero no todo es oscuridad. Estas religiones, a pesar de sus fallos, también han inspirado algunas de las ideas más nobles de la humanidad. El amor al prójimo, la compasión por los más débiles, la búsqueda de la justicia y la esperanza por un mundo mejor. El problema no son los valores en sí, sino cómo los hemos distorsionado para servir a nuestros propios intereses. Sin embargo, aquí es donde debemos preguntarnos, ¿realmente necesitamos a un Dios o a una religión para vivir estos valores? ¿O podemos encontrar en nosotros mismos la capacidad de ser buenos, justos y compasivos sin depender de dogmas o doctrinas? Nosotros no necesitamos a un Dios, ni a una religión, ni a un dogma o doctrina para vivir estos valores. Podemos amar, ser compasivos, buscar la justicia y construir un mundo mejor simplemente porque es lo correcto, porque somos humanos y nuestra humanidad es suficiente. Imaginen un mundo donde en lugar de pelearnos por quién tiene la versión correcta de Dios, nos uniéramos para ayudar a los necesitados, proteger a los vulnerables y construir un futuro más justo. Un mundo donde la ética no dependiera de un libro sagrado, sino de nuestra propia capacidad para empatizar y actuar con integridad. Lo que tenemos es una elección: seguir repitiendo los errores del pasado o depender de ellos y construir algo mejor. Lo único que necesitamos es a nosotros mismos y la decisión de hacer el mundo un lugar mejor, no por miedo a un castigo divino, sino porque es lo correcto. La próxima vez que alguien les diga que su religión es la única y verdadera, recuerden que todas son inventos humanos y al final el único que se ríe es Dios o el diablo o quien ustedes se inventen. Nosotros no necesitamos esperar a que un Dios actúe, podemos empezar hoy, aquí y ahora, a construir un mundo mejor. Gracias por ver este video de Martillo Antiteísta. Like, compartan, suscríbanse y recuerden cuestionarlo todo, porque cuestionar es gratis y mucho más divertido.